Y está lleno, tal como se ha sabido después por el mismo Opiánico, dijo que no había nadie en toda la ciudad, fuera de él, que lo pudiera conseguir. Aún así, al principio comenzó a poner inconvenientes porque, como decía, era candidato a la edilidad, al lado de hombres nobilísimos, y le daba miedo la impopularidad y la malevolencia. Después, cediendo a los ruegos, comenzó por pedir una gran cantidad de dinero. Luego se limitó a lo que se pudo reunir. Mandó que se le llevaran a casa 640,000 sestercios. Apenas le fue entregado este dinero, hombre de la más baja ralea, comenzó a darle vueltas a esta idea y a este pensamiento, que no había nada más inútil para sus intereses que la condena de Opiánico. Si era absuelto, o bien tendría que repartir aquel dinero entre los jueces, o bien habría de devolvérselo a Opiánico. Si era condenado, nadie se lo reclamaría. Así que discurre una salida singular. Y esto, jueces, que yo os expongo como verdadero, lo creeréis más fácilmente si queréis examinar atentamente, a partir de un largo periodo de tiempo, la vida e inclinaciones de Gallo está lleno. Porque, por la opinión que se tiene de la conducta de cada uno, se puede pensar qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Siendo como era un hombre indigente, malversador, audaz, astuto y pérfido, al ver depositada en su casa, donde todo era miseria y penuria, tanta cantidad de dinero, comenzó a volver su pensamiento hacia toda clase de maldades y engaños. ¿Se lo daré a los jueces? ¿Y yo qué sacaré si no es peligro e infamia? ¿No pensaré nada para que Opiánico haya de ser inevitablemente condenado? ¿Y qué pasaría? Pues no hay nada que no pueda ocurrir, si un azar cualquiera lo librase del peligro. ¿No habría que restituir? Así que demos un empujón al que se halla al borde del precipicio, se dijo, y acabemos con el que ya está perdido. Toma la determinación de prometer dinero a algunos de los jueces menos serios y luego no dárselo. De este modo, como pensaba que los jueces graves darían espontáneamente una sentencia severa, con el engaño haría de los que eran más irreflexivos unos enemigos de Opiánico. Por eso, como hombre que lo hacía todo a destiempo y al revés, comienza por Bulbo. Viéndole triste y aburrido, porque ya hacía mucho tiempo que no había tenido ninguna ganancia, lo empuja suavemente y le dice: ¿Qué, Bulbo? ¿No me ayudas un poco para que no nos resulten de balde los servicios que prestamos al Estado? Él, oyendo esto, no de balde, contestó: te seguiré a donde quieras, pero ¿cuánto dinero llevas? Entonces le promete 40,000 sestercios si Opiánico salía absuelto. Al mismo tiempo le ruega que se dirija a aquellos otros con quienes tiene más costumbre de hablar. Y el mismo preparador de todo este negocio le echa a Bulbo, como si lo rociara con él, a Guta. Así no les pareció nada amargo a aquellos que habían encontrado en sus palabras. Esto se menciona, el pasaje contiene varios juegos de palabras. Bulbus quiere decir cebolla, y como no era costumbre empezar la comida por la cebolla, Cicerón indica con ese nombre que Estalleno lo hace todo al revés. Estalleno es el creador y el sazonador de ese negocio. En latín conditor puede derivar del verbo condere, fundar, y de condiri, condimentar. Guta, gota, sería como la gota de aceite perfumado que se le añade a bulbo, es decir, la cebolla. Continuemos. Así, no les pareció nada amargo a aquellos que habían encontrado en sus palabras el gusto de una pequeña esperanza. Ya habían pasado un día y otro día, y el negocio se presentaba poco seguro. Se echaba de menos un depositario que garantizase el dinero. Entonces Bulbo, con cara sonriente, se dirige a nuestro hombre y lo más suavemente que puede le dice: «Hola, Peto,
pues Estalleno se había escogido este sobrenombre, sacado de los retratos de la familia Elia, temiendo que, si se ponía el de Ligur, parecería que usaba el nombre de su pueblo y no el de su linaje. Sobre aquello de que me hablaste, me preguntan que dónde está el dinero. Entonces, aquel grandísimo impostor, cebado en las ganancias judiciales, que ya estaba como encobando con la esperanza y el corazón aquellos dineros que tenía bien guardados, frunce el ceño. Recordad su fisonomía y aquellos trazos falsos y simulados de su rostro. Y como quiera que todo él estaba hecho de engaño y mentira, y además aquellos vicios que tenía de nacimiento los había sazonado con la ciencia y el arte de la malicia, asegura rotundamente que Opiánico lo ha traicionado, y aduce como prueba que, habiendo de votar todos públicamente, su voto será de condena. Se había extendido en el tribunal la voz de que entre los jueces se había hecho cierta mención de dinero. La cuestión ni se había mantenido tan oculta como era preciso, ni estaba tan al descubierto como convenía que lo estuviera por el interés del Estado. En medio de esta oscuridad y esta duda general, Canucio, hombre experto que se había olido alguna cosa y sospechaba que Estalleno había sido comprado, aunque creía que el propósito aún no se había llevado a efecto, decidió decir de repente: «Se acabó el hablar». En aquel momento Opiánico no pasó gran miedo. Creía que Estalleno lo había resuelto todo. Con estas palabras, se acabó el hablar. Un oficial, Preco, del tribunal, solía señalar que los debates habían acabado y que se pasaba a deliberar. Aquí parece que Canucio renuncia a su derecho de contestar para abreviar la duración del proceso y pronuncia las palabras que debía decir el oficial. Fue costumbre de los antepasados poner fin al discurso diciendo: «He terminado». Dixi. Igualmente, terminado el discurso de ambas partes, el oficial, el Preco, solía pronunciar: «Han acabado de hablar». A la deliberación final iban a ir 32 jueces. Con 16 votos se podía conseguir la absolución. 40.000 sestercios repartidos a cada uno de los jueces habían de hacer un número tal de votos que Estalleno, con la esperanza de mayores ganancias, añadiría como coronamiento el suyo, que haría el 17. Hasta el azar quiso también entonces, ya que esto había sucedido inesperadamente, que el mismo Estalleno no estuviera allí. Estaba defendiendo no sé qué causa ante un juez. Eso no le importaba a Hábito, ni tampoco a Canucio, pero sí a Opiánico y a su abogado, Lucio Quincio. Este, que era entonces tribuno de la plebe, le armó un gran escándalo a Gallo Junio, presidente del tribunal, con el fin de que no se produciera la votación sin Estalleno. Y pareciéndole que esto sucedía por una intencionada negligencia de los mensajeros oficiales, él mismo se marchó del juicio público al juicio privado, donde pleitaba Estalleno, y en virtud de su potestad mandó que se suspendiera el juicio, y él mismo condujo a Estalleno hasta su asiento.